En muchas ocasiones me ha tocado ver gente, y sobre todo cuando acababa de salir de la carrera, gente que se queja de los planos, que no sirven, que no están igual que en la obra, que esto está diferente, que no dio exactamente como querían. Bueno, pues en este video vamos a hablar de esos temas y cómo estas guías pues no es que no sirvan, simplemente traen algunos detalles que debes de entender y que por eso la gente se queja de ellos. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, como podrán notar, este canal se llama Planos Constructivos, no es ni el Arquichuy, ni Arroyo y Asociados, ni nada que ver. Este nombre lo escogí perfectamente pues porque es lo que nos diferencia muchas veces de otras disciplinas. Los planos arquitectónicos son la primera guía, la planeación, no son dibujitos, ya se los he dicho, de todo lo que se va a construir en obra. Y aquí tenemos un ejemplo de estos planos que obviamente son en planta. ¿Por qué? Porque estás viendo de arriba hacia abajo. Pero sí llega a haber casos, y eso lo notaba yo cuando estaba pues todavía estudiando y que iba a obras, que decían, ese pinche plano no sirve para nada. Y nunca había muchos maestros de obra se quejaban, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es que sí, la verdad es que para gente que no está familiarizada en esto, pues uno como arqui ya dice, pues aquí es una puerta corrediza, aquí es una puerta abatible que abre para qué lado, esto es una ventana, y bueno, pues aquí hay una barra, todos estos verdes son muebles, etcétera, etcétera. Y pues yo lo entiendo, muchas de las veces pues es para mí mucho mejor llegar y enseñarles el 3D, el modelo 3D de la planta, de cómo se va a ver la casa, pues así me evito muchos problemas, ya que prácticamente con el 3D pues la compresión es mucho mayor. Este modelo pues por ejemplo se lo paso a muchas personas, yo entiendo que no, pues a veces la facilidad de la computadora y el celular está desplazando, entonces es más fácil entender, pues aquí viene la puerta, la otra puerta, acá hay ventana, mira de qué tamaño está la ventana, cómo es. Por ejemplo, a mí me encanta dejar estas puertas de piso a techo. Mira, si me meto aquí hay un nicho y acá hay un domo por donde va a estar ventilando todo. Y de este lado aquí va a estar... aquí hay un error de... no, sí está bien. Bueno, un tema de cómo está el cristal. Y acá está esta doble altura. Luego acá tengo una salida a una terraza, pero si me vuelvo a meter, ¿qué son estas puertas? A ver, en una puerta está el lavadero y en otra puerta está el baño. Y es más fácil de entender. Aquí, por ejemplo, ya, aparte inclusive hasta para revisar, ya les he platicado de lo que es el sesgo cognitivo. Y por ejemplo, aquí ya te das más cuenta de, ay, caray, aquí la ventana no quedó. Se la dejé más chaparra. Porque luego a veces pasa, cuando dibujamos en 2D, pues sí se ve representada bien la ventana, pero ya en 3D a veces llega eso a fallar, ¿no? Te quedas así como de, caray. Entonces tú estás checando esos detalles que en la ventana 3D, bueno, ya después lo corrijo porque ahorita con el sistema de grabación es más tardado, pero te permite entender mucho mejor el diseño, qué tipo de ventanas van, las alturas de tus muros, qué diferencias hay, cómo queda una terraza, si va a llevar pasto, etcétera. Que luego muchas veces aquí, cuando hago estos modelos, pues obviamente ustedes saben que pueden cambiar diferentes elementos. Tenemos aquí las ventanas, tenemos el elemento del nicho, la taza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se entiende muchísimo mejor que cuando tienes tú un plano. Pero aún así es necesario el plano, porque al momento de estar nosotros con nuestros planos arquitectónicos, pues ya podemos ver las medidas de los muros, los altos de los muros en los cortes. A ver, vamos a cambiar de otro proyecto. ¿Para dónde van las pendientes en los techos cuando son planos? ¿Para qué? Para que descarguen las BAP, que son bajada de aguas pluviales. Acá, por ejemplo, los baños, los muebles de baño. Acá, por ejemplo, lo que son las partes eléctricas. Y bueno, sobre ese, pues obviamente nosotros como arquitectos vamos corrigiendo detalles, vamos haciendo una planeación. Es importante ir ajustando, pero hay ajustes que realmente mucha gente se espanta porque
pues hay ciertos detalles en los planos que luego dicen, ay, pues puede o no funcionar. Y uno de esos es, pues que el plano no es exactamente la obra, el sitio. Entonces hay detalles que luego llegas y, por ejemplo, las distancias que aquí te pueden dar de 7 metros, tú llegas y de repente el vecino tiene su mofa eléctrica un poquito más para acá. Entonces tienes que ajustarle, quizá en vez de meterle un castillo aquí, como normalmente lo harías, le vas a tener que meter 2. Otro puede ser que tú estás escarbando y en el terreno, pues puedes hacer tu mecánica de suelos y pues te sale que no todo este petate, que te salen más cosas. Entonces, por ejemplo, normalmente siempre te vas a hallar un estrato de tepetate, pero luego te pueden dejar, no sé, un pinche tubo abajo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo obras de drenajes, me tocó hacer varias, o de agua potable, y pues te sacaban cruces y sale el agua así como agua de pozo petrolero, así que te bate todo y es un cohete. O por ejemplo, hay veces que sí tienes que trabajar con agua. Hay muchos detalles que, por ejemplo, también tienes que echarle un poquito de coco, porque la verdad es que no es exactamente lo mismo. Entonces eso llega muchas veces a perturbar a la gente y quieren que esté exactamente. Por ejemplo, estos angulitos que luego se dan son un dolor de cabeza, que es mínimo, pero me ha tocado ver ángulos que luego se abren más o que cambian. Entonces hay que ajustarlo. Hay una frase que a muchos no les gusta, pero a otros les encanta, que es lo resuelvo en obra. Cuando muchos arquitectos vemos un plano, pues no nos quejamos tanto de, ay, le hizo mal el arquitecto. Eso lo vas a encontrar más con maestros, aunque nunca falte el arquitecto que le encanta dárselas de pavo real y que él sabe todo. Entonces si te dice, ese plan está mal, eso que era. Entonces hay detallitos que sí llegas tú y a lo mejor no te sale este grado, sino que te dio un poquito más para acá, ¿no? Entonces te da un poquito más para acá, pero ya cuando te alargas te ajusta y te da como por acá. Entonces sí le ganas unos centímetros más, etcétera, pero no pasa tanto. Entonces siempre llega a pasar eso. Siempre de hecho los gringos tienen un lema que dice the map is not the terrain, o el mapa no es el terreno, ¿no? Entonces pues aquí es lo mismo, ¿no? Otro también son las costumbres con las que se está trabajando en ciertos lugares. Entonces, por ejemplo, tú entregas un plano y una guía y de repente pues te encuentras planos como donde pues aquí te está marcando dejar un vacío. Entonces muchas veces estos vacíos pues no es así nada más porque me gustó, para que se viera bonito dejar así. Hay gente que considera esto, y ya les he platicado otro video, que los ven como si fueran ¿cómo les diré? Una especie de desperdicio y le quieren meter piso ahí, ni cabe nada. Y lo único que afectan es que los pisos o lo que son los pozos de luz, por ejemplo, este es un área bastante oscura porque pues por la lejanía que hay de aquí hasta acá. Entonces esta cocina puede estar bastante lejos y aparte se necesita un área de servicio para ventilar esto, para darle luz, iluminación natural tanto aquí como a esta recámara. Entonces si tú quitas esto y lo tapas muchas veces por la costumbre. Otro pueden ser los materiales de construcción que hay aquí. Están acostumbrados a utilizar cierto tipo de materiales de construcción. Entonces dicen, ese no sirve porque le puso este material. Entonces sí llega a pasar que en muchos lados están acostumbrados a ciertos tipos de material. Entonces si por ejemplo tú las losas las propusiste de losa reticular o de losa de vigueta y bovedilla, etcétera, pues mucha gente se va a desesperar. Que luego, por ejemplo, también he fijado con Colombia que la vigueta y bovedilla le llaman bloquelón Santa Fe, que no es nada diferente, es el mismo sistema, nada más que los bloques son rojos, etcétera. Entonces llega a pasar. Entonces tú metes algo así y si aquí llevaba una trave de aquí a aquí, pues ya siempre es importante ver las costumbres de los lugares, etcétera, para que, o por ejemplo, otra de las veces se proponen barandales de herrería y lo quieren meter porque según es más barato y lo meten de madera, etcétera, etcétera. Luego ponle que sí, pero se pierde toda el carácter del proyecto, muchas de las cosas, y pues ya no te queda bien. Y luego andas diciendo, pues sí lo mandé a hacer con arquitecto, pero quedó feo. Pues sí, le cambiaste todo.
Entonces sí es importante el respetar el cómo se ven, y no es que no funcione el plano, simplemente muchas de las veces los maestros que lo van a ejecutar o la persona o el contratista trae ciertas costumbres, están acostumbrados a trabajar de alguna manera y les propones que trabajen con bloc de 15 y quieren, que están casados con la idea de trabajar con bloc de 12 centímetros, etcétera, cuando pues también hay que ver, porque aquí es mampostería confinada, entonces no se... A veces el cierto tamaño de muros y de castillos también influyen en la resistencia, no solamente las traves y las columnas. Otro que llega a pasar muy seguido es lo que se ve en obra. Ya una vez que se está construyendo, al principio pues el plano no parece, pues no, muchos no se ven en el espacio y así. Entonces, por ejemplo, nosotros muchas veces trabajamos con medidas mínimas. Estas medidas mínimas pues son lo mínimo que tú le puedes dar, sobre todo cuando quieren muchas cosas en una sola planta, que quieren 3 recámaras, toda una con vestidor, cada una con, y el terreno es de 4,5 por no sé qué. Entonces ahí trabajamos con medidas mínimas, pero por lo general no es muy bien aceptable que se trabaje con medidas mínimas. Las medidas mínimas siempre hay que tenerlas como un recurso extremo, sino dejar siempre más de lo que es lo mínimo. Entonces hay veces que dejamos más de lo que es lo mínimo y aún así lo ven muy chiquito. La gente siempre quiere sus recamarotas casi de 6 metros, como de las medidas de las casonas de antes coloniales que hay aquí en México, y la verdad es que le meten, y me ha tocado ver sobre todo gente que viene de Estados Unidos, meten baños de más de 2 metros de ancho. Son unos baños enormes. La verdad es que a menos que sea que tengas tina, regadera, 2 tarjas, dos lavabos, etcétera, etcétera, no te recomiendo que tengas un baño así tan grandote. Es más, puedes tenerlo hasta de más, pero que tengas diferentes servicios dentro de un mismo baño. Entonces, al momento que están proyectando, de repente llegan y, ay, quizás es que está muy grande, ¿y por qué no le metemos acá un vestidor? O no sé. ¿Por qué? Porque ya le metieron, porque lo sintieron muy chiquito, lo sintieron muy grande, y eso llega a pasar cuando estamos trabajando. La verdad, la mayoría de las veces nosotros damos esas medidas en base a lo que ya conocemos, a lo que hemos manejado. Entonces, sí, estas medidas ya están pensadas para la gente, pero mucha gente, y eso me ha tocado, van con hacer las casas y, por ejemplo, no checan, por ejemplo, las dobles alturas, como en este caso que se le quiere dar aquí, llegan a dar una mayor sensación de amplitud, aunque el espacio sea casi el mismo. Y en obra me ha tocado que luego me cambia la regadera del lado, del otro, y al final llegan a donde estaba al principio. O, por ejemplo, quieren hacer más chiquito el baño o más grande, etcétera. Y eso a veces llega a hacer cambios que son válidos, pero también recuerden, los cambios no son mágicos. Implica a lo mejor meter otro castillo, meter una trave, meter algo diferente, y a veces la gente se tarda en manejar eso, pero también hay que checar, porque luego hay veces que la gente, por esas costumbres y las cosas anteriores que les está platicando, a veces llega a ser peor esos cambios que pues muchas veces pues no es de que se estén poniendo líneas al antojo y porque se vean bonitas, sino por bioclimática, etcétera, etcétera, confort psicológico, sensorial, etcétera, etcétera. Otro también tema, y es con el que le aplican unas novatadas pero sabrosas, es que los planos no son exactos, o sea, la computadora es muy exacta, y pues obviamente la vida real no. Entonces llegan y te empiezan a medir y te dicen, de aquí para acá en el plano, que no trae medidas, pues te marca que hay unos 4.44. Entonces a veces yo prefiero en ejes, porque a veces que lo pones en paños y pues aquí te debe de dar en paño. O sea, para los que no sepan, paños son de orilla del muro a la otra orilla del muro, te da 4.28, pero hay veces que están en obra y pues esta exactitud de 4.28 estamos hablando que sí es exactamente perpendicular, y si yo me muevo poquito, o sea, poquito, aquí ya dieron 4.27, si me muevo, entonces llegan aquí, es que no me da, o luego el pinche tabique pues se supone que está así, pero luego si son de los rojotes Santa Julia, a lo mejor está, bueno, no, el Santa Julia sí está bien hecho, el
el artesanal, el de muro tabique de barro rojo recocido, y no está así, entonces ya se perdió 1 centímetro, y esa se la chamaquean luego a todos los que están recién egresados, me he fijado, es que salió 1 centímetro menos, entonces ahí tienes que aplicar la tolerancia. Entonces si ustedes están haciendo autoconstrucción con algún plano, pues chequen eso, porque si llegan a aplicarte la novatada de, ay, es que está bien, está poquito movido, o a lo mejor luego hay veces que, por ejemplo, no sé, por alguna razón el maestro se le puso su hilo y no le quedó bien la escuadra y le quedó unos 2 centímetros más para acá, ¿no? Entonces ya no estés, entonces tienes que aplicar eso. Luego, por ejemplo, también, que también es otro tema, cuando tú estás acomodando las cosas, pues obviamente te estás revisando el trazo, etcétera, pero quieren y esperan que sean exactos. Una vez me tocó hacer una alberca donde, por ejemplo, tenían una especie de... La alberca era cuadrada y en una de las cabeceras de la alberca tenía un dibujo más o menos así con los pedazos de corte, ¿no? Entonces ahí iba, ¿no? Se los tracé yo en AutoCAD. Y pues me daban, recuerdo, no me acuerdo, la verdad ya tiene bastante de esto, que me daban como 10 piezas. Y ya al momento de estarlo haciendo, pues obviamente te dan menos. ¿Por qué? Porque obviamente estas juntas pues no son las mismas. Aquí hay una separación entre junta y junta. El disco tiene un espacio de corte. Entonces hay detallitos y quieren que a fuerzas los planos les den exactamente, cuando de cierta manera hay que aplicar cierto criterio de tolerancia. Y eso los digo porque si en ingeniería mecánica meten ciertas tolerancias y criterios, pues ahora imagínense. Me tocó también, cuando estaba trabajando en Celaya, una vez una anécdota. Yo no estuve trabajando en Honda, que cuando estaban en la Honda ya ven cómo son los japoneses, que todo les encanta de precisión, y llegó un topógrafo a decirle, no, espérense, hubo un error, se movió 1 milímetro, él dándoselas de muy chingón. No, pues los japoneses me lo mandaron a volar. Entonces también hay cierto criterio en esto que hay que estar revisando y checando, porque no es exactamente, o sea, sobre todo las computadoras son muy exactas. Entonces a veces tenemos que ajustarnos en obra, que no es tanto. Aún así, pues repito, los albañiles prefieren tener un plano y saber cómo van a estar, por dónde va muro, por dónde va ventana, por dónde van a subir las escaleras, etcétera, a no tener esa guía. Que luego también cuando les pongo, y eso me ha pasado, que pones tú estos desfases y se les hace bolas el engrudo, cuando la verdad es que están muy fáciles los desfases. Tienes muros desfasados para darle mayor movimiento a tu obra, a tu trabajo. Entonces eso llega a confundirlos. No se diga cuando son ángulos, que aquí nada más es como si dieras una coordenada, pero realmente no es complicado checar esos detalles. Y bueno, finalmente, y el más interesante que yo he visto y el más importante, es que muchas personas no saben leer planos de construcción. Entonces eso se les dificulta. Muchas veces me he fijado que muchos maestros, etcétera, hacen sus planos en hojitas de cuaderno, etcétera. Hay unos muy profesionales, la verdad es que hay unos que tienen unas capacidades endemoniadas, pero hay otros que no. Y hacen sus hojitas en cuaderno, y al momento de hacerlo pues no saben interpretar los planos. Y eso les conflictúa. Entonces es más fácil criticar el plano, decir que ese pinche plano no sirve, que bla bla bla, cuando en realidad es eso, ¿no? A lo mejor nada más lo que necesitas es un poquito de conocimiento respecto a la interpretación de planos y así. Aquí abajo les vamos a dejar varios links de videos de cómo leer un plano, de cómo entender los planos estructurales, cómo entender los planos eléctricos, etcétera. Y bueno, pues eso es algo que muchas veces las personas no quieren aceptar. Hay otra emoción que se llama resistencia, en donde las personas, pues por esa resistencia a algo nuevo, como lo platicamos en las diferentes costumbres y usos de concreto, por ejemplo, van a ver esto y pues que 4 varillas del número 3, yo lo leo y son estribos del número 2 arroba cada 15 centímetros. Esto quiere decir que la separación que hay de este estribo de acá a son 15 centímetros de aquí a acá. Entonces llegan a pasar ese tipo de cosas, o cuando son columnas mucho más elaboradas como estas, o que esto tiene los estribos compuestos que van alternados, que llevan bastones de varilla, etcétera. Pues todo eso es importante para que lo puedan hacer, y no es tan complicado. La verdad es que ya una vez que le agarran, por ejemplo, una losa de cimentación, que abajo en los videos tenemos, pues es muy fácil. Así que maestros, si están checando este canal, es igual que todos, no todos tenemos que aprender, todos que tenemos que saber, y eso mismo pasa
con los constructores cuando nos queremos aventar. Esa resistencia tenemos todos los arquitectos, ingenieros muchas veces a esas cosas nuevas. Así que pues no hay pretexto, la verdad es que es de las mejores guías, por eso siguen usando los planos. Muchas personas quisieran que los planos se hicieran así como hojas de abogado con puras palabras, pero la verdad es que sí necesita uno la visualización de los planos arquitectónicos para poder entenderlos y llevarlos a la práctica. Y bueno, pues qué mejor si también lo puedes llevar de la mano con un modelo en tercera dimensión y etcétera, que es como nosotros nos manejamos al momento de hacer algún proyecto, pues porque obviamente se entiende mucho mejor que también todas las figuras en 2D, etcétera, etcétera. Y bueno, pues espero que les haya servido el video, constructores, también para que no se dejen chamaquear, que luego les hagan la novatada a muchos de los albañiles que luego por comodidad de los procesos constructivos no se quieren meter en camisa de 11 varas. Esto les puede servir para que no se las apliquen, luego les daré más tips, ahorita me estoy acordando de varios. Y bueno, pues con esto puedan sacar adelante su obra. Por mi parte es todo, yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo. Hasta luego.